estos procesos cambian la forma de ver el arte. Siento como que ya ha perdido como ese valor de privilegio. Yo estudio Historia del Arte y a mí hay muchos museos a los que me da mucha pereza ir. En todos esos proyectos que habéis mencionado, ¿Internet beneficia o perjudica al arte? A ver, lo que está claro es que de la inteligencia artificial sí que te ayuda, pero al final yo creo que el diseñador aún le quedaría muchísimo la IA para poder quitar al diseñador. ¿Una persona ciega cómo visita un museo? Yo he ido con gente de Bulla que me ha dicho, después de los años que lleva abierto, nunca había entrado. Y para la gente de Bulla es gratis. Es decir, que no es una cuestión de dinero. Dicen que para dedicarse a algo creativo hay que irse lejos, que las oportunidades están en las grandes ciudades y que lo importante pasa en otro sitio. Pero ¿y si no? ¿Y si el arte también nace, crece y evoluciona en lugares más pequeños, más cercanos como Bulla? En un mundo donde todo es digital, cercano y global, siguen habiendo historias que empiezan desde lo local, desde una etiqueta de vino pintada a mano hasta la reconstrucción virtual de nuestro propio patrimonio. Hoy vemos dos formas de entender el arte que demuestran que crear desde un pueblo no es una limitación, sino otra forma de hacerlo. Para este episodio contamos con María y con Ana. María está en su último año de Publicidad y Relaciones Públicas y descubriste tu interés por el diseño en bachiller. ¿Cómo ha sido este proceso? Cuéntanos un poco. Bueno, yo la verdad es que siempre he tenido como un montón de ideas y me ha gustado mucho experimentar. Y en un principio yo realmente quería hacer como bellas artes. También me gustaban las artes escénicas. A mí me gustaba todo, o sea, yo le decía que sí a todo. Pero sobre todo en segundo de bachiller tenía una asignatura que era diseño como tal, pero era diseño, estando en bachiller, era dibujar. No era nada de diseño con Photoshop o con herramientas de Adobe ni nada de eso. Y a mí me empezó a gustar muchísimo porque estaba teniendo un montón de asignaturas que eran así como más... Para mí era un rollo, la verdad. No, no voy a mentir. A mí pintar bodegones, yo lo siento muchísimo, pero es que yo soy incapaz. O sea, se me da fatal. Porque eso de tener que hacer una cosa exactamente igual, y además yo soy una persona muy perfeccionista, a mí me daba como mucho conflicto. Y en diseño como que nos decían, pues tenéis que diseñar, yo qué sé, un packaging para algo. O de repente una etiqueta de no sé qué. Y era mucho más libre. O sea, nos daban un concepto y ya nosotros pues podíamos hacer lo que quisiéramos. Y claro, yo ahí dije, vale, por aquí ya me puedo meter yo porque puedo hacer lo que quiera. O sea, no hace falta que dibuje nada tal cual. Entonces me empezó a gustar muchísimo y tan a punto se juntó con que mi tía estaba empezando su empresa de vino, que bueno, ella lleva un montón de años dedicándose al tema del vino, pero por fin como que quería encauzarse por ahí. Y aprovechó que me gustaba mucho el diseño y que yo hablaba mucho de la asignatura esta de diseño para si quería hacer el logo, también para que fuera todo muy familiar. Y entonces pues me empezó a gustar muchísimo y ya pues dije, voy a estudiar diseño. Pista, al final no. Pero por ahí van las cosas. Y me mencionaste, cuando estuvimos hablando de la presentación y demás, que lo haces a través de la acuarela y luego lo digitalizas. Sí. ¿Por qué sigues esos métodos más tradicionales en vez de digitalizarlo directamente? Vale, porque la Lo que es la asignatura... etiqueta del Sí, sí. La vino. asignatura como tal era manual todo, o sea, Adobe, cosas así, nulo. Entonces ya me acostumbré como a hacerlo todo a mano. Y me gustaba siempre la acuarela. Y siempre trabajaba con acuarela, siempre que había que hacer algo de acuarela, hacía como manchas. Entonces, para mí lo más sencillo era hacer ahí la ilustración, hacer mis manchas. También me gustaba mucho como llenar el papel de acuarela de agua y luego ya como vertir ahí la acuarela y que se fuera moviendo el color muy fluido. Y eso al final
digitalmente no... Como No que no tiene es tan ese- libre, sí. por así decirlo. Y ya me acostumbré a hacerlo y sí que es un proceso como más pesado, porque tienes que Claro. hacerlo, luego lo digitalizas, lo tienes que editar, pero bueno, a mí sí me hacía más sencillo. Hombre, sí, así se mantienen también las tradiciones, que no sea Sí. todo digitalizado. ¿Y tu objetivo de aquí a los próximos años, qué tienes en mente así en el futuro? ¿Dónde te gustaría estar? A ver, a mí me gustaría estar en Londres, la verdad. Nada que ver. Hubiera estado aquí en Bulla, con la gente del pueblo, pero Londres también está bien. Sí, dedicarme ahí a la creación de contenido y todo eso, porque sí que me gusta el diseño, pero al final, como he dicho, he ido dando muchas vueltas. De bellas artes al diseño, del diseño, publicidad, y me he movido mucho. Y ahora las redes es lo que más me llama. Y se mueven un montón. Sí. Y tú, Ana, eres historiadora del arte, especializada en la virtualización, a ver si lo digo bien, del Sí, patrimonio. es que es un poco complicado, no te preocupes. Sí, yo estudié historia del Explícanoslo, sí. arte, estudié historia del arte y yo no sabía que se podía virtualizar el patrimonio, o sea, lo desconocía absolutamente todo, pero en cuarto de carrera creo que fue en una asignatura, pues creo que estábamos justo en el año post pandemia, de que teníamos clases online y clases presenciales, entonces había muy poca asistencia en clase y nos quedamos hablando con el profesor un poquillo, recomendándonos qué hacer cuando termina la carrera. Y nos comentó el tema de las humanidades digitales. Yo no tenía ni idea, pero sí que es verdad que ya pensando un poco qué hacer cuando terminase la carrera y hacia dónde dirigirme, pues investigué sobre las humanidades digitales, me formé en un máster de patrimonio digital y humanidades digitales en Barcelona y lo cursé y ahí se me abrieron muchísimas ventanas y fue donde conocí la digitalización del patrimonio. ¿Y en qué consiste Sí, la digitalización del patrimonio? pues es un proceso bastante largo. Igual que ella ha comentado su proceso, también el tema de la digitalización del patrimonio básicamente consiste en digitalizar todo bien patrimonial que no nos haya llegado en la actualidad o cuyos restos sean prácticamente, o se hayan perdido prácticamente. Por ejemplo, un ejemplo de Bulla, si quisiéramos recordar o investigar sobre el castillo de Bulla, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una digitalización para que las personas puedan entender cómo pudo haber sido hace muchísimos siglos, siglo XII, siglo XIII. Entonces, claro, ¿cómo se digitaliza el patrimonio? Nosotros siempre partimos de la bibliografía, de la investigación, documentación, hablamos con expertos, arqueólogos o expertos en el tema, y luego todo eso lo trasladamos al ordenador, en programas de diseño 3D y demás, pues para sacar un modelo virtual y o bien mediante una imagen estática o imágenes 360 o de cualquier modo pues se pueden ver con gafas de realidad virtual o lo que sea, pues el usuario que va al museo o que escanea el código QR o cualquier cosa, pues puede hacerse una idea de cómo fue el castillo de Bulla o cómo fue cualquier bien patrimonial que en la actualidad se ha perdido o no se conserva prácticamente completo. Entonces, un poquito eso. Entonces, estos procesos cambian la forma de ver el arte. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque un poco el aura del arte se pierde. Es como si yo pienso que el cuadro de las Meninas de Velázquez original y ya está, pero conforme tú vas recreando o conforme tú vas copiando o haciendo 20 cuadros de las Meninas, no tiene ese aura con el que el artista lo hizo. No sé qué pensarás tú sobre eso, pero entonces, en mi caso, en el tema de la digitalización, pues un poco sí, yo intento acercarme lo máximo posible a ese bien patrimonial, ya sea arquitectura, escultura o lo que sea, pero sí que pienso que se pierde. Un caso reciente, hace poco llevé a cabo la recreación virtual de un togado romano, del togado romano de Cartagena, que se expone en el Museo Capite Velato. Claro, en el museo se expone la escultura sin cabeza, sin brazos, sin nada. Yo hice la reconstrucción virtual para que se viera al completo cómo pudo haber sido. Se pierde, claro que se pierde. Pero yo intento acercarme lo máximo posible para que el espectador, usuario, cualquier persona que se acerque al museo pudo entender cómo pudo haber sido. Entonces, un poquito complicado, pero sí, hay muchas cosas que se pierden en el camino.
Y tú, María, bueno, antes ya hemos hablado del proceso, que al final pues se mantiene un poco lo de la tradición de la acuarela y demás. Me hablaste de un Guernica feminista que hiciste con tus amigas. Explícanos un poco que entendamos el Vale, proceso también. a ver, todo surgió otra vez en segundo de bachiller, que fue un año muy completito. Y bueno, básicamente como que siempre me ha interesado el tema de, bueno, siempre he estado, no es que me haya interesado, sino quería ayudar con el arte de alguna forma a, a recalcar como la importancia que tenemos las mujeres en el arte. Y no solo en el arte, sino en el mundo, por así decirlo. Y en el 8M, pues estaban surgiendo iniciativas y, bueno, a mí se me ocurrió hacer un cartel y luego ya surgió la idea de, además del cartel, hacer este Guernica, que en principio el Guernica iba a ser el cartel, pero claro, era como... Era mucho ambiente para ser un cartel, ¿no? En plan, están pasando muchas cosas. Y todo empezó sobre todo por mi amiga Nazaret, que me ayudó también en todo el proceso creativo del cartel y todo lo que se hizo previo al Guernica. Ella es muy fan de Picasso. Y bueno, yo no tanto. Eso da para otro tema, ¿no? Eso es otro tema. Yo no soy tan fan de Picasso. Pero como a ella le fascinaba tanto, y sobre todo el Guernica, porque bueno, el Guernica, ya no solo porque sea el Guernica, sino por lo que representa, dijo, oye, ¿por qué no trasladamos esta idea tan potente al mundo de la mujer? O sea, ¿por qué no representamos como, en vez de una catástrofe o una lucha desde el punto de vista negativo, ¿por qué no lo mostramos en un punto de vista más positivo? O sea, de reivindicación, de que las mujeres tenemos distintos papeles, de que ¿por qué no puede haber una mujer que esté en el sector de la construcción? ¿Por qué no puede haber una ama de casa empoderada? Entonces lo que hicimos fue tomar el estilo del Guernica y nosotras a mano como que fuimos plasmando pues distintas situaciones, o sea, mujeres de distintas edades, distintas razas, distintos empleos. Las representamos ahí como reivindicando esa libertad. Pusimos sobre todo en la parte de arriba freedom, todas esas cosas y pues quisimos representar la variedad. Y lo hicimos con tonalidades, bueno, el blanco y negro. Hicimos un baño en color morado por lo que sea. Por lo que sea. Y nada, pues lo pintamos en un lienzo con acrílico y ya pues lo entregamos aquí al ayuntamiento. El arte y la historia, que ya son los ámbitos por donde os movéis, porque ahora también entra de lleno con todo eso Internet, las redes sociales, que están al alcance de todas las personas que tengan un dispositivo electrónico. En todos esos proyectos que habéis mencionado, ¿Internet beneficia o perjudica al arte? Es complicado. O sea, para mí beneficia, yo creo que mayor parte sí que beneficia. Lo que pasa es que en mi caso, siempre que hago una reconstrucción virtual, recreación o un proyecto de digitalización del patrimonio, yo antes llevo una investigación previa documental. Cuando tú subes un proyecto a las redes sociales y las personas hacen scroll y ven tu proyecto, ¿no? LinkedIn, Instagram, o sea, cualquier red social que sea. Puedes Sí decir que hacer scroll, por si acaso. Sí, bueno, utilizar un poquito y navegar un poquillo por las Es redes que como sociales. ya usamos un montón de palabras que muchas veces Sí, eso luego es verdad, no eso es entendemos, verdad. digo, a ver, Pues sí que es verdad que cuando la gente ve esta recreación virtual que se ha hecho así y no se ha puesto esta cosa y se ha tomado esta decisión de sea una muralla con almena y otra que no tiene almena, ¿sabes? La gente dice, pero si yo esto lo conozco toda mi vida así, ¿por qué no lo han hecho así?
Claro, entonces como esa crítica sí que existe, pero el trabajo de documentación que yo he hecho antes, previo, para informarme de por qué he tomado esta decisión, la gente no lo ve en una imagen que ve en redes sociales y tal. Entonces ahí sí que llegan comentarios que dices tú, como que te pueden criticar un poquillo en ese sentido o te comentan un poco negativamente sobre el trabajo que tú has desempeñado, pero en cualquier caso creo que las redes sociales, en su mayoría, bastante guay. Y en tu campo, María, A ver, porque tú te quieres dedicar también a las redes sociales. sí, a ver, yo creo que es una buena herramienta. O sea, Internet al final permite que el arte, ya no solo el arte, sino cualquier cosa se divulgue. Y es importante la divulgación. Yo creo que tanto buenos comentarios como malos comentarios son bienvenidos. Al final lo tienes que gestionar tú como persona. Y además te aporta herramientas tanto para documentarte y poder desarrollar un mejor proyecto como para darte a conocer, impulsarte. Pero también, no sé, siento que estamos tan saturados de información, Total. de proyectos, eh, que también puede ser un inconveniente. O sea, porque también ligando con la pregunta anterior de cómo ha ido afectando al arte, siento como que ya ha perdido como ese valor de privilegio, por así decirlo. Antes el arte se veía como algo muy grande, algo muy importante, y Sí. siento que con el tiempo se le está perdiendo la importancia porque, o sea, le estamos restando valor. Por ejemplo, ahora tú puedes visitar el Museo del Prado online. Ujú. O sea, es algo que me llamó mucho la atención. O sea, te puedes meter y puedes ver toda la sala, el cuadro, puedes ampliar, ver las pinceladas. A ver, a mí eso me parece bastante interesante. Pero claro, ya como que está perdiendo ese aura, eso de estoy visitando un museo, me estoy empapando de la cultura. No sé, siento que con internet ciertas cosas pierden mucho el valor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, pues, yo estaba el otro día, a raíz de, por ejemplo, con la música, volvía con mi padre de Murcia y, y estábamos escuchando, pues ahora han sacado la película esta de Michael Jackson. Ujú. Y entonces no se me ocurre a mí otra cosa que hacer que bajarme una aplicación de inteligencia artificial. Digo, ¿cómo sonaría ahora Michael Jackson con la inteligencia artificial en 2026? O sea, se habría adaptado a los tiempos de ahora, como que seguramente, como lo ha hecho todo el mundo. Pero hablando así un poco de la música y en general, pues de la inteligencia artificial y demás, yo le decía a mi padre, digo, justo eso, digo, es que vamos a llegar a un punto en que va a haber, hay tanto Total. de tantas cosas que llega un momento en el que quizás no sé si es lo bueno, ahora no se me ocurre otra palabra para decirlo, pierde valor. Porque lo que antes a lo mejor pues tardaba en hacer, como por ejemplo las etiquetas, em, lo que tardaba en hacer que te llevaba tiempo, porque ya solo pues, con ver pues, las esculturas, Ujú. los cuadros, ahora te coge la inteligencia artificial, te coge internet y de repente lo tienes hecho en menos tiempo. Entonces ya aparte se pierde es que no sé cómo explicar, no sé cómo, no encuentro ahora la palabra. Sí, pero yo creo que entiendo lo que quieres decir, creo que es un poco como un arma de doble filo. Sí, O sea, yo lo que ha comentado ella de que el Museo del Prado pues puedas ver cuadros al detalle y tal, sí que es verdad que lo que decía, tanto reproduce el arte que al final pierde un poco la aura, pero también lo hace accesible a todo el mundo. efectivamente. Entonces, claro, es un poco complicado de llegar a un punto medio porque yo pienso que si alguien que vive en Alemania no puede acceder al Museo del Prado, no puede viajar a Madrid y ir al Sí. Museo del Prado, pues se mete en la página web, hace un recorrido 360 o lo que sea y ya entiende el museo, lo que busca y tal, y puede ver la obra al detalle. Eso lo hace muy accesible para todo el mundo. Ahora, claro, ¿hasta dónde podemos llegar con esto? Con el tema de la inteligencia artificial creo que pasa un poco así también. O sea, yo lo hablábamos antes, yo estoy a favor de la IA, de la inteligencia artificial y tal,
pero hasta un punto. Por ejemplo, a lo que yo me dedico, cuando estoy diseñando cualquier modelo en 3D, hay un montón de páginas que tú ahora le metes, por ejemplo, quiero modelar esos libros que hay aquí. Yo le digo a la IA, toma esta foto y modélalo, y me lo hace. ¿Lo hace bien? Pues no lo hace exacto, pero te da resultado. ¿Es válido? Pues depende por aquí. El otro A mí día, no me vale, pero alguien que el rigor histórico y demás le dé un poquito igual, pues se conforma con eso. el caso Es un está en que problema. si te pones a pensarlo, porque el otro día en el grupo de WhatsApp del máster Mm, estaban teniendo un debate sobre la inteligencia artificial en la aula. Y dijo un compañero que estaba también a favor de la IA sí, bien usada y dijo, es que si os ponéis a pensar, estamos con o sea, la inteligencia artificial todavía lleva pañales. O sea, totalmente. mm, todavía queda muchísimo, pero muchísimo por desarrollar. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede perjudicar y beneficiar tanto a la sociedad como a la cultura, al arte, a Ujú. todo? Yo creo que a día de hoy no sustituye a ningún profesional en el campo que sea, pero yo, por ejemplo, a nivel personal o en mi empresa y demás, nosotros la utilizamos y agiliza muchos procesos. Por ejemplo, si yo estoy diseñando un modelo y necesito específicamente que me haga cualquier cosa en específico, no que tampoco entraré en detalles porque es un campo un poco complicado, pero sí que es verdad que yo puedo preguntar a ChatGPT o cualquier cosa, oye, ¿cómo puedo hacer esto? O ¿cómo lo haría? Y me da el Con comando ideas. y lo hace. Lo hace bien. Ahora, es el 5% del proceso total. Entonces, igualmente hay veces que se lo pido y me hace un desastre y digo, mira, he perdido 20 minutos peleándome con Totalmente. ChatGPT y no me ha servido de nada. Entonces, es lo que tú dices, a día de hoy te puedes apoyar en ella para algunas cosas. Yo me apoyo y guay en ese sentido, pero siempre teniendo claro que hasta un punto y que a día de hoy, y creo que en el futuro, es algo que no se puede permitir en el sentido de dejar de lado al profesional, ya sea artista, ya sea diseñador, ya sea ingeniero, lo que sea, y sustituirlo por una inteligencia artificial. Es un poco complicado. Ese tema da para hablar mucho. Y como que se divide en dos grupos. Es como la gente que está a favor de la inteligencia Mm, artificial y la gente que suele ser más mayor que está en sí. contra. Que me acaba de venir, por ejemplo, el año pasado, en, en el ciclo que tenemos nosotros, La música va por barrio, hice yo los carteles. Entonces, claro, pues yo después de estar dando 50.000 vueltas, digo, ¿qué hago tal? Digo, pues como pues, un instrumento cada semana, digo, pues cojo a través de la IA, hice el Ujú. principal con la IA, como si fuera la calle Honda. Y luego, en cada punto que iban a sonar o sea, que iba a estar el Sí. concierto, lo recreé, o sea, el instrumento con la inteligencia artificial, con el lugar concreto. Ujú. Y me acuerdo que un amigo de mi madre, a unos amigos de mi madre, les pareció más. Les pareció más porque si tienes la foto, ¿por qué usas la inteligencia artificial? Porque pero a mí en ese caso concreto, pues yo vi, es que no me parece que esté mal, porque al final también, a ver, yo me basé en las calles de Bulla, en Bulla y demás. Vamos a intentar un poco, ¿sabes? Es complicado, la verdad. Ser un poco, no sé. Depende también un poco de la situación, del contexto y demás, pero en ese sentido también lo sabrá a la hora de diseñar cualquier cosa, ya sea cartel, etiqueta y demás. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, yo Sí, creo. ahí hay una línea muy, Muy fino. muy fina porque es como, no sé, es que en general en el tema del diseño Ujú. siento que hay mucha, mucha intrusión. Total. Pero ya no solo por Total. la inteligencia artificial, sino porque al final sí que he dicho que me gusta el diseño y todo eso, al final yo estudio publicidad ahora, ¿no? Ujú. Y como que al final un publicista, ¿hasta qué punto puede hacer un cartel, ¿no? Sin meterse en otro terreno. O sea, porque ahí hay como mucha
mucho debate. Ya no solo a nivel de el publicista, el diseñador, sino también ahora entra la inteligencia artificial. A ver, lo que está claro es que de la inteligencia artificial sí que te ayuda. Sí. Yo soy la primera que la usa, o sea, no para diseñar, precisamente porque, a ver, siento que te puede dar apoyos guays, ¿no? O sea, ideas. Ujú. Y también si le quieres pedir algo concreto, le puedes pedir algo concreto, una imagen concreta. Pero al final yo creo que el diseñador o en sí la figura de la persona aún le quedaría muchísimo la IA para poder quitar al diseñador. O sea, se nota tanto cuando un logo está hecho por IA o cuando algo está hecho por IA que cuando lleva una persona detrás. O sea, porque al final, detrás de un cartel, detrás de un logo, hay muchísima historia, hay una identidad, que ahí es donde entraría mi campo, por así decirlo, en el tema del branding y todo eso. Y ahí tiene que haber una persona que realmente lo piense, ¿no? Que lo quiera representar. Y al final la inteligencia artificial solo coge los prompts Sí, te lo genera y ya te está. genera. Sí. Entonces, no sé, siento que hay una línea muy fina ahí. Porque al final toca un poco todos los campos. Y por ejemplo en la SER, estuve ahí en Radio Madrid, pero hubo un poco una polémica porque no sé quién fue. No es una cosa de no voy a dar nombres, no sé quién fue. Subí una noticia, no me acuerdo el tema del que iba ahora mismo. Y entonces lo ha dicho, lo ha dicho Diego antes, ponía en la noticia, pues lo habría hecho con la inteligencia artificial, reescríbeme esto sin que se note que está Sí. hecho con inteligencia artificial. Lo copió, lo pegó y de repente pues tienes tu titular tal, 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 tal y en el cuerpo de la noticia, de repente quien se meta a leer la noticia tienes reescríbeme esto, no sé cuántas. Y es como, ¿hasta qué punto tú eres periodista? O Y sea, tienes sí. que copiar y pegar, o sea, porque vamos a ver, hay veces en ese campo, por ejemplo, va al límite. O sea, hay veces que tienes última hora, tienes que Ujú. hacer 50.000 cosas y a lo mejor tienes que escribir X líneas en un minuto porque tienes que soltarlo, porque al final esto va, si lo sueltas antes una emisora que otra, tal, no sé cuánta. Vale, hasta ahí lo puedo entender, pero se ha trabajado con esa presión toda la vida. A lo mejor está bloqueado, yo qué sé, entiendo que a veces se puede bloquear. Dices, ¿por dónde tiro? Porque a veces pues, es lo que te lleva a esa Sí, pero yo presión, creo pero que no a ese punto. es lo que decíamos antes, que todo tiene un límite y en este caso hay cosas que sí que te puede apoyar en la IA. Y yo lo hago y a veces me es útil y otras no. Y otras veces pierdo el tiempo y digo, "Uf, hubiera sido mejor probarlo yo 100 veces a cómo hacerlo antes que preguntar o investigar por el tema de la inteligencia artificial. Pero al final es lo que decía antes María, que es que se nota mucho cuando un cartel, cuando un diseño 3D, cuando algo está generado por inteligencia artificial, porque el proceso creativo previo, la información, el trabajo, todo eso se pierde. O sea, la inteligencia artificial te genera la imagen, mejor o peor, pero ya está. A ella le da igual si tú has querido mostrar esto, si has querido mostrar lo otro o con qué intención lo quieres hacer. Entonces es un poco eso, que sigue un tema bastante complicado, que creo que a día de hoy no es competencia, no es competencia porque creo que hay que entrenar mucho la IA para avanzar más, pero sí que es verdad que da pie a que muchas personas, por temas de inclusión laboral, ya sean redes sociales, diseñadores y tal, pues digan, oye, pues voy a hacer el cartel para cualquier cosa, que me presento al igual que se presenta un diseñador y luego gano un cartel con IA, ¿sabes? Y es un tema que dices tú, jolín, da un poco de rabia, da un poco de rabia porque todo el trabajo que lleva María o todo el trabajo que lleva cualquier persona que se dedica su tiempo a generar un cartel, generar cualquier tipo de diseño, pues luego ves como una persona mediante un prompt de 5 minutos ya tiene el cartel y aún encima es el válido, o sea, es el proyecto válido. Entonces da un poco de rabia, yo creo. Y a raíz de, por ejemplo, lo que has dicho antes del Museo del Prado, que Hmm. tiene la accesibilidad y demás,
con ese tipo de cosas, aparte de que pueda ser accesible, no podría hacer también que la gente deje de ir a los museos, por ejemplo, a esos sitios. Te pregunto mola mucho. Yo estudio historia del arte y a mí hay muchos museos a los que me da mucha pereza ir. Porque tienen una museografía muy obsoleta, una museografía de 2008, 2009, un panel con una ilustración que al final ha quedado muy obsoleta, estamos en 2026, ¿sabes? Y hay que ir renovando las cosas, pero es complicado. Al final es una institución pública, son museos que dependen de dinero o subvenciones, entonces es complicado, pero a mí me llama mucho más la atención cuando voy a un museo y hay interactividad mediante códigos QR. Ya no vamos a meter en gafas de realidad virtual y todo eso, porque eso ya es como otro mundo y son para otro tipo de experiencias. Pero yo creo que te invita a ir. O sea, si tú entras ahora mismo al Museo del Prado, que puedes hacer el recorrido 360 y puedes hacer todo lo que tú quieras, yo creo que te invita a quedarte con ganas y decir, oye, pues voy a ir una tarde y voy a ir a verlo. Si tú, sin embargo, visitas el museo de las Claras de Murcia, por ejemplo, que no recuerdo ahora mismo su página web, pero hace poco la estuve consultando y es bastante obsoleta en ese sentido, o te puedo decir otro tipo de museos que ni siquiera tienen página web, ¿sabes? Pues dices, ¿sabes? No me apetece. Por ejemplo, el Museo Salcillo de Murcia. No sé si han renovado la página web, la última vez que yo me metí no sabías ni siquiera si era la oficial o no. Entonces, ves una foto de la obra que se expone, pero ni siquiera sabes absolutamente nada. ¿Eso te invita a ir al museo y verla? A mí personalmente me tira para atrás. A mí personalmente. Pero quizá a otro tipo de personas no, ¿saben? Al final yo creo que va un poco dependiendo de lo que quieras buscar también. Fui una vez, estando ahí en Madrid, en IFEMA, es que lo tenía como un poco en el baúl de los recuerdos, y no sé por qué, porque me gustó un montón. Como un tipo de experiencia inmersiva de Dalí, de la obra de Dalí. Sí, sí, hace poco. Bueno, hace poco al menos se volvió a hacer. Yo la visité en Barcelona. Pues que yo recuerdo pues, que Matías entonces pues tenía la obra, no me acuerdo si eran réplicas o eran simplemente en el cartel. Y entonces tenía un guía, un audioguía, que te iba pasando pues, por toda la obra, creo que como si fuera el propio Dalí el que te lo explicaba. Y luego pues tenías con gafas, pasaba a una sala, pues donde pintaba y demás, y luego pues con unas gafas 3D. Era como todas las... como si estuvieras dentro de la obra de Dalí. Y de repente tenías los relojes ahí súper grandes y era como, me ha molado. Pero me ha molado sabiendo que yo voy a ir a un museo apreciando si me gusta o aunque no me Sí. guste la obra de Dalí. Entonces es un poco ahí donde se hace el equilibrio. Es como, entiendo que es como llegar y saber que está una cosa digitalizada, pero que tienes la original en otro sitio y que Sí, la aprecias. son experiencias, yo creo que son dos tipos de experiencias totalmente distintas. Al final, creo que lo que tú me comentas fue como una exposición que hicieron puntual, Sí, y fue imagino que alguna puntual. entidad privada o algo de ese estilo. Pero lo que normalmente se hace a la hora de virtualizar el patrimonio, digitalizarlo, no generalmente, pero la mayoría de casos es que tú tienes la obra original en el museo expuesta y al lado tienes pues, una pantallita, un código QR que tú puedes escanear o una imagen estática, un panel o lo que sea, con el renderizado la imagen de cómo pudo haber sido, ¿vale? Entonces, claro, ahí sí que tiene el original por un lado y luego le da pie al usuario que en vez de leer el típico cartelito de, yo qué sé, escultura de no sé qué, no sé cuántas, vale, pues tiene un poquito más de información y él cómo pudo haber sido. Entonces ahí sí que puedes comparar el original por un lado, lo puedes ver y lo puedes tal, y luego por otro, pues hacerte la idea de entender un poquito el contexto. Y a la hora de virtualizar el patrimonio también yo estoy muy obsesionada con el tema de hacerla accesible a todo el mundo, porque sí que es verdad que no pensamos en ello, o a día de hoy se intenta
pensar cada día más, pero todavía necesitamos avanzar mucho. ¿Una persona ciega cómo visita un museo? Complicado, complicado, porque, claro, tú vas a un museo, en el Museo Nacional de Escultura, ¿no? Vale, pero una persona ciega, ¿cómo se hace una idea de lo que está viendo? Si no puede tocar la obra, no ve. Entonces, virtualizar el patrimonio también es digitalizar la pieza, digitalizar la obra y con una impresora 3D que te la imprima y que sea palpable, que una persona invidente o que una persona con discapacidad visual pueda imaginarse lo que ha venido a conocer. Entonces, claro, si tú tienes vamos a suponer, el, el niño Baco de Bulla, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes el niño Baco enfrente y al lado tienes una réplica en miniatura para una persona invidente que lo pueda tocar y que pueda entender un poquito lo que le están explicando, si no es muy complicado. Entonces, eso también es patrimonio virtual, el hacerlo accesible a todo el mundo. No es solo ya innovar gafas de realidad virtual, eso está muy guay y mola mucho, pero yo creo que también un tema muy importante es cómo el patrimonio virtual o cómo la digitalización en pleno 2026, y hace ya muchos años, está aportando la accesibilidad a todo el mundo. Desde tu casa, porque entra a la web del Museo del Prado, por ejemplo, y, y si va a visitar un museo y tiene cualquier tipo de discapacidad visual o lo que sea, pues oye, pues que haya herramientas para que la persona también lo pueda conocer. ¿Y cómo imagináis todo eso dentro, por ejemplo, de 20 años? ¿Igual? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Se necesita más financiación? ¿Cómo lo veis? A ver, yo creo que tiene que cambiar el concepto de los museos, porque yo siento que está en decadencia. O sea, a ver, si te gusta mucho el arte, al final vas a consumir museos, ya sea de una forma o de Sí. otra, o sea, vas a acabar yendo. Pero sí que es verdad que a mí me pasa que cuando voy de viaje con mis amigas, no les interesa tanto los museos, por lo general. O sea, o entramos a un museo y lo ven muy de pasada, es que ni se paran a mirar los cuadros, se van a los cuadros más conocidos y para hacerse la foto con el cuadro. Y eso es una realidad que ya el arte está cambiando bastante, o sea, como la gente joven concibe el arte, ya no se ve lo que decía antes, ya no se ve como algo de prestigio, ¿no? Está perdiendo su valor, pero porque al final las personas están como dejando de un lado el arte, o sea, piensan que no es tan importante. A lo mejor porque también va todo muy rápido, Claro, entonces también dedica tiempo a otras cosas más Sí. banales, como por ejemplo el teléfono, sí, el ordenador, incluso también entiendo que muchas veces el trabajo, que al final llega un momento en el que entonces sí, va y a lo mejor lo que antes hacían más, pues voy a visitar esto, pues voy a visitar no sé cuántas. Por ejemplo, yo estando en Madrid, pues yo no, he ido al Museo del Prado, al Reina Sofía, he ido pues, cada vez que me aburría. Sí. Digo, pues ¿qué hago? Digo, pues me voy al museo. Digo, algo aprenderé otra vez. Yo creo que Cosas así. hay que meter mucha caña en ese sentido, porque es verdad, yo creo que cuando hace 10 años, ¿no? Por ejemplo, visitaba el pueblo de al lado con tus padres, iba a la iglesia, iba a cualquier sitio, ¿sabes? Que tenga un poco de historia tal, para conocer evidentemente el sitio donde viene, pero creo que ya se está dejando mucho de hacer eso. Pero la respuesta o el fundamento es muy simple, es que ya no interesa. O sea, se le da importancia al arte, ahora mismo no. Pero no es que no le demos una importancia a nosotros, es que quien tiene que dárselo tampoco se la da. En plan, a la hora de ayuntamientos, instituciones públicas, el propio personal de las instituciones públicas no saben cuidar lo que tienen. En cuanto a trabajadores de museo y demás, que tú presentas, por ejemplo, en mi caso, o proyectos de digitalización para renovar un poco la museografía o hacerlo más atractivo, ni siquiera a ellos les apetece, ¿sabes? Como esto ya está bien así, me conformo con que vengan X visitantes al año y ya está. Ya, pero es que no, creo que lo importante no es que venga, no sé, que venga mi madre y mi padre con 60 años, ¿no? Lo importante es que a la persona que tiene 14 le parezca atractivo ir a un museo. E ir a un museo ahora mismo con una museografía súper obsoleta, que quitando Museo del Prado, Reina Sofía y todos los museos que conocemos,
Sí, pero que al final No no te son los apetece. únicos museos en el país, que al final pero- estamos Claro, formados claro. por comunidades autónomas Claro. que tienen sus museos, municipios que también los tienen, que no es solo el Prado, el Reina Sofía y los 4 que conocemos a nivel mundial. Sí, es que el patrimonio museístico, las instituciones museísticas no son solo el Museo del Prado. Pues no solo ese Reina de Sofía, también aquí en Bullas tenemos el Museo del Vino, te vas a Claro. Caravaca y hay otros museos, ¿no? Entonces, no me imagino que dentro de 20 años los museos sean yo qué sé, con un montón de tecnología y demás. No, porque la realidad es que creo que no va a seguir importando tanto el arte o no va a haber un cambio tan drástico. Pero sí espero que se intente llamar un poquito la atención, más que nada porque cada vez va más en decadencia y lo importante no es llamar la atención de los turistas de 70 años que hacen un viaje todos juntos. Lo importante es que una persona de 14, 15, 16 le apetezca pasar la tarde en un museo y hacerlo atractivo. ¿Cómo se puede hacer atractivo? Pues con un montón de herramientas. A día de hoy es 100.000, pero no interesa hacerlo. Esa es la pena, que siempre el arte pues se deja un poquito de lado y se le dan importancia a otras cosas que evidentemente también la tienen, pero creo que hay que cuidar un poquito también eso. Pues para seguir hablando de bullas y del arte, si os parece, damos la bienvenida a nuestro concejal de Cultura, a Antonio José Espín. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola. Qué bien, qué alegría teneros aquí. Ha estado escuchando, bueno, pues toda la conversación y Sí, sí, demás sí, sí. que Yo siempre estoy ahí queremos, atrás, claro. escuchando para luego, bueno, pues poder intervenir con vosotros un ratillo. Y la verdad es que ha sido una conversación muy interesante, muy profunda. ¿Qué opinión tienes tú sobre la importancia que se le puede dar a los museos, sobre todo también a nivel regional y local? Bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con Ana. Es que cada vez interesa menos, sobre todo a la gente más joven, visitar un museo. Pero visitar un museo o hacer cualquier otra actividad que conlleve tiempo y recreación. Porque Ujú. vivimos en un mundo muy acelerado, todo es rápido y a ser posible desde el móvil. Que lo pueda ver mientras que esté haciendo otras cosas o desde casa, ¿no? Entonces es difícil compaginar el ritmo de vida que llevamos con el ritmo que se supone que tiene un museo, que es un ritmo mucho más pausado para recrearte precisamente en el arte, ¿no? Del tipo que sea, sean cuadros, sea, en este caso pues tenemos el Museo del Vino, pues todo lo que tenga que ver con la historia, la tradición del vino y tal. Es difícil, supongo que va con los tiempos. De todos modos, creo que los museos, además de promocionar que la gente conozca el arte, de lo disfrute, se recreen, tiene también la función de guardar el arte, ¿no? De darle un valor, de preservarlo, de que eso no sea tan efímero como muchas veces es el arte que no se conserva en ningún sitio, que eso esté ahí para el que quiera venir a verlo, dándole un valor exquisito. Los museos cuestan mucho dinero mantenerlos. Parece una tontería. Estaba hablando antes de que no se modernizan, que esto tendría que ir con las modas, ¿no? Es decir, si la moda es cambiante, los museos también. Bueno, eso cuesta mucho dinero y tampoco estoy tan convencido de que eso sea la mejor de las opciones. Y yo creo que hay cosas que no tienen por qué cambiar tan rápido. Hay cosas que sí, pero hay cosas que no tienen por qué cambiar tan rápido porque además tienen que trascender a las modas. Las modas son, pues eso, cambiantes, rápidas, siempre lo han sido, cada vez más, pero siempre lo han sido. Y hay cosas que, si se mantienen en su sitio, casi que mejor. Bueno, esa es mi opinión. Mi opinión personal. No tenemos por qué compartirla, pero... Vale, ¿hay interés por parte de las instituciones en, aunque no se puedan modernizar tan rápido y cueste Ya, te preservarla, entiendo. Sí, sí, sí. ¿hay interés O por sea, parte de las instituciones? pues depende. Es como Es- todo, ¿no? es a Supongo lo que que yo me... depende de quién esté en las instituciones. Las instituciones las instituciones están por encima de las personas, siempre. Y el ayuntamiento está por encima de quienes estamos en el ayuntamiento ahora mismo y el gobierno de España, la institución la institución del Estado está por encima del presidente que haya o de la presidenta que haya. Eso está claro. Pero también es verdad que las instituciones las hacen las personas. Es decir, en cada momento hay personas que se encargan de gestionar, de gobernar, de como queramos llamarlo, y depende de la sensibilidad que tenga cada uno, pues puede
apostar más o menos por eso. En términos generales, yo creo que sí, pero no lo suficiente. Creo que sí, pero no lo suficiente, porque la cultura en general no tiene en casi ninguna institución el presupuesto que merece. Es un área que siempre es fácil de recortar. Si hay que recortar en algo, nunca se puede recortar en lo esencial. Ujú. Vamos a ponerlo entre comillas, para alguna gente lo esencial es, yo qué sé, los servicios públicos, el servicio de limpieza, la basura, no sé qué. Hablo de los ayuntamientos, que es lo que conozco, ¿vale? Pero la cultura, cuando hay que recortar, es lo primero que se recorta. Porque para alguna gente, para mí no, ¿eh? Ya, yo lo adelanto, para mí no en absoluto. Para alguna gente es como una María, no pasa nada. Si hay menos espectáculos, si hay menos teatro, si hay menos eventos en los museos y tal, no pasa nada porque la gente puede vivir sin eso. Yo no estoy de acuerdo. Pero es verdad que yo lo que veo es que en las instituciones pasa eso. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que aquí en Bullas no nos podemos quejar, la verdad. Yo que trabajo presentando proyectos, trabajo, bueno, pues eso, con instituciones públicas, ayuntamientos y demás, hay veces que no saben ni siquiera muy bien por dónde empezar y ni siquiera ellos, y ni siquiera las personas que están a cargo de saben por dónde empezar. Y creo que en Bullas la idea está bastante clara, que es lo que comenta Antonio José. En mi caso, particularmente, venimos el año pasado de renovar o trabajar mucho en la recreación virtual del patrimonio para el pueblo, en hacer cursos de diseño 3D aplicado al patrimonio, que eso yo no lo imaginaba en mi vida y menos en un pueblo de 12.000 habitantes. O sea, eso es impensable. Entonces, en ese caso, yo creo que es lo que comenta Antonio José. ¿Interesa? Depende para quién. Depende quién es la persona que esté a cargo de. En Bulla interesa y mucho, pero a lo mejor en el pueblo de al lado no interesa y no se trabaja por. Entonces creo que eso ya depende un poquito de, pues, de la persona que esté al cargo o de la institución que esté a cargo. ¿Debería de interesar? Yo creo que sí, porque a la vista está que cada vez va menos, pero bueno, espero que se trabaje en ello, la verdad. Y es una lástima porque aquí, por ejemplo, cuando vino Ferrer Ferran, que fuimos al Museo del Vino y aquí a la casa de Don Pepe, tanto él como su mujer Alucinaron. alucinaron. Ambos museos están muy bien. Porque bien. encima de esto también, el de Don Pepe, de repente, pues tiene ahí su... Y entonces te suena, entra a la sala, Y luego hay Y mucha gente de fliparon. Bullas que no lo conoce. Que eso es una lástima. Como tú dices, que hay gente de Bullas que no conoce la casa de Don Pepe, que es una pasada. Y del Museo del Vino. Yo he ido con gente de Bullas que me ha dicho, después de los años que lleva abierto, nunca había entrado. Y para la gente de Bullas es gratis. Es decir, que no es una cuestión de dinero. Que los bulleros entramos gratis al Museo del Vino y a todos los museos de Bullas, ¿no? Y ahora vamos a poder entrar gratis también a los cantos. Es decir, que al final se facilita, pero no despierta el interés que debería. De todos modos, yo creo que se puede hacer más, incluso en Bullas. Sí, Yo creo que no totalmente. podemos quedarnos con que nosotros valoramos la cultura. Yo creo que sí. De hecho, este podcast es muestra de que queremos promocionar también el talento de los jóvenes, a los artistas emergentes, pero siempre hay que aspirar a más. Siempre hay que aspirar a más y está bien que los propios artistas, que la gente que está interesada en esta rama, insistan y propongan y nos exijan a los que estamos ahora en la política y a los que estarán después. Es decir, que es que esto nos vale, porque además todo se pasa en la vida, todo. Lo único que queda, o de lo poco que queda, es el arte. ¿Qué tenemos hoy en día en Bullas de la época romana? Porque Bullas ya estaba en la época romana. Está claro, la evidencia nos lo dice. ¿Pero por qué? Porque nos queda arte de aquella época. Es que todo pasa menos eso. Es la firma de la edad. Es decir, el arte de María, cuando pasen 300 años, quedará, las etiquetas que hizo para el vino de su tía quedarán como el arte del año 2000, no sé cuánto, no sé cuándo hiciste exactamente. Eso trasciende todo. Pasa el tiempo, pasa la vida, pasan los años, y pasamos nosotros, pero eso no. Entonces, fíjate si tiene valor, ¿no? Es lo que más valor tiene de una sociedad. Y no te digo ya solamente el arte
tangible, material. La música, las tradiciones, los caballos del vino de Caravaca. Vamos a poner una cosa que es bastante reconocido porque es patrimonio Sí. de la humanidad, ¿no? Mm. Eso pasarán los años, pasará el tiempo, pasarán las personas que lo han puesto en valor y seguirá siendo una seña de identidad del pueblo. Es una seña de identidad de Caravaca y de la zona de Caravaca. Es decir, nos identificamos por eso. Igual que Bulla se identifica por el vino, por nuestras canciones, por nuestro folclore. Si no tenemos eso, no tenemos nada. Entonces hay que darle valor y darle valor también es ponerle dinerito en el presupuesto para cuidarlo. Al final se trata de cuidar lo que tienes, de cuidar el patrimonio. Si no lo hubiéramos hecho con el yacimiento de la Villa Romana, ahora mismo no sabríamos ni que existía. Entonces, ¿por qué sabemos que estaba Bulla en época romana? Bueno, pues porque lo hemos cuidado y lo hemos conservado. Al final es lo que dice Antonio José. Se trata de cuidar, conservar y querer seguir apostando porque en el futuro siga habiendo patrimonio. ¿Qué opinas tú, María? Yo creo que al final la gente joven también va a llegar a un punto que va a empezar a valorar el arte. O sea, porque no podemos vivir estando sobreestimulados todo el rato. O sea, y al final el arte ya no solo visitar un museo, sino también promocionar iniciativas que te permitan conectar con el momento actual y dejar de estar con el móvil, recibiendo estímulos, también ayudan a eso y también a fomentar que las personas puedan crear su propio, su propio arte, ¿no? Y sí que no cambiaría los museos, porque es muy complicado, como has comentado, pero sí quizá la forma en la que promocionamos los museos para, Ujú. porque al final la gente joven lo que buscamos sobre todo son estímulos, ¿no? Y al final estamos sobreestimulados, pero también buscamos experiencia. Entonces, al final, visitar un museo es una experiencia, pero añadirle un plus es como lo que a lo mejor incita más a ir. Y eso lo veía muchísimo, por ejemplo, en Londres, que estoy tan como obsesionada en Londres. Hay un museo que me gusta mucho que se llama Tate Modern, donde hay salas donde te puedes sentar, puedes consultar los cuadros de forma digital, aunque lo hayas visto, para informarte un poco más. También hay zonas donde puedes dibujar tú. No sé, son como pequeñas cosas que te hacen también conectar con el museo. Y al final yo creo que es eso. O sea, te van a permitir conectar con el momento actual, pero falta como ese pequeño, Mm. algo que nos incite, porque sí que es cierto que hay mucha gente que no ha visitado los museos de Bulla, y como cualquier museo, o sea, no caes. O sea, ¿qué hago esta tarde? No caes en ir a eso porque como no te parece atractivo. Entonces falta como ese factor de interés ahí. Total, estoy de acuerdo, sí. La verdad es que no había caído nunca en eso y sí que me has despertado ahí una ventana para trabajar. Fíjate, con un comentario así, sin más. Y es verdad porque yo no soy tan joven como vosotras, pero también soy joven. Y hoy en día estamos buscando todo el rato experiencia. Mira, sin ir más lejos. Su hermano Diego tiene 14 velas. A mí, en mi vida, me dicen que yo voy a tirarme una mañana entera haciendo una corona de Navidad y una vela. Te digo, no tengo tiempo, no puedo, no me interesa. Bueno, pues mi novio me dijo, oye, Diego ha sacado esto, nos apuntamos y pasamos una mañana de sábado diferente y tal. Sin muchas expectativas. Dije, Tú, bueno, venga, vale, vale. venga. Vale, si me lo pides, vale. Pues me lo pasé bomba. Me lo pasé genial. Y salimos de ahí diciendo, tenemos que hacer más cosas de estas. De pasar una mañana haciendo algo interesante. Claro, eso era un taller que se repitió, yo no sé si hasta 6, 7 veces. Sí, Había un solamente montón. uno, pero se llenó porque la primera experiencia hace que el resto quiera vivir esa experiencia. Eso me interesa. Y ya Diego pues enseña su local, ya conoce el sitio, te interesas por las velas. Con los museos puede pasar igual, ¿no? El Museo del Vino es verdad que es una pasada, pero a lo mejor necesita algo diferente para que la gente diga, la gente más joven y no tan joven, que diga, oye,
voy a ir a pasar una mañana allí o una tarde porque voy a hacer, no sé, esto es pasarme porque el vino no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí una etiqueta, etiquetas de vino, te llevas tu propia botella, no sé, algo así, ¿no? Que puede ser interesante. Gracias. Lo vamos a coger como idea, lo vamos a coger como idea, sí, sí. Sobre todo también captar a los jóvenes, porque pues probablemente, no sé, si mi madre está en mi casa o mi padre está en mi casa, pues lo mismo no tienen sus cosas y demás, pues lo mismo no van ni al Museo del Vino ni a la casa de Don Ya, Pepe, claro. pero los jóvenes, si quedan, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a no sé dónde, nos vamos a un campo, estamos aquí, vemos TikTok, vemos no sé cuánta, a lo mejor es también moverlos porque es que al Ujú, final es que el futuro del pueblo. totalmente. Entonces, una vez que se vayan empapando también, porque al final es empaparte de tu cultura, de la cultura de tu pueblo local, y entonces ir un poco a poco llamando la atención. Es Ujú. verdad que ahora mismo, pues, también cuesta y no cuesta, yo creo que cuesta y no cuesta llamar la atención de los jóvenes, porque también los gustos de los chavales van cambiando también mucho y a lo mejor se alejan de lo que viene siendo, habrá mucha gente que se aleje de lo que viene siendo la cultura, que a lo mejor diga, pues vamos al Museo del Vino y diga, ¿a qué voy a ir al Museo del Vino? Vamos Totalmente. aquí, ¿a qué? Se alejan de la cultura tradicional, creo yo. La Sí, cultura sí, siempre de está. la cultura Tiene la suya tradicional. propia, ¿no? Que yo creo que eso, la cultura es tan amplia y el arte Por es tan eso, amplio. Cosas que. por eso. Y es como generalizamos, por ejemplo, pues los museos, pues, por ejemplo, de Madrid, pero es que aquí también tienes cosas. Y en Murcia también. Y te vas a Ujú. Cartagena también. En Caravaca, donde sea. Y entonces tienes, a lo mejor es un poco intentar despertarle la cultura, trasciende a la capital y a las grandes ciudades. Yo meto También mucha hay aquí. caña, perdón que te he cortado, yo No, meto no te mucha caña con preocupes. el tema de hay que mejorar esto en los museos, hay que hacer tal, 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 que muchas veces lo hemos comentado, o lo estamos comentando, mejor dicho, pero es súper complicado, ¿eh? O sea, es súper complicado renovar la museografía y que esa museografía siga llamando la atención y que dé un acierto con todo lo que estás queriendo contar en el Mm. museo. Pero también pienso que estamos en un momento en el que se está apoyando bastante el arte, en el sentido de cualquier persona ahora mismo valora la cerámica y es como un lujo comprar cerámica artesanal o cualquier cosa artesanal, ¿no? O te vas a Murcia y pasas la tarde haciendo cerámica con tu amiga o un taller, por ejemplo. O incluso Tal cual. vamos a una boda y hay una persona, un artista que te está Sí, que dibujando. te... Eso María, sin está ir más súper lejos, guay. María de Bulla, Sí, que es presentadora como tú, Sí. compañera nuestra de este podcast, va a las bodas a pintar y me parece una claro. pasada. Y O sea, valoran mucho más eso que una foto con el móvil. Entonces, es lo que decía ya eso mola antes mucho. de la IA, que yo estaba ahí mordiéndome la lengua porque quería hablar también. Decía, Sí, vale, sí, es verdad, da miedo, ¿no? Que todo el mundo pueda hacer un cuadro, un cartel, que sea tan fácil. Mi novio es diseñador ujú, y se tira de los pelos cuando ve carteles con la IA sí, porque dice, joder, es que hay carteles a los que le falta una letra. literal, literal. Que Mm. en vez de producción pone producción. Sí, ¿Sabes? Que hasta ese sí, punto, ¿no? Que ni revisamos lo más claro. básico. Eso jamás va a sustituir al arte de una persona, a lo que se hace con las manos, con el cuerpo, con... Totalmente. Ni el arte, en el caso de María, de pintura, ni dibujo, ni siquiera los discursos. Yo cuando escucho un discurso hecho con IA, me quiero morir, digo, ¿en serio? ¿En serio es tan difícil sentarte un rato y hablar como te salga? De lo que tengas que hablar, pero como te salga. A mí jamás se me ocurría hacer un discurso, un saluda, un nada que tenga que ver, que no salga de mí. Mm, Yo tengo que hablar de mí, aunque me lo escriba para que, oye, te pones nervioso para poder leer, que no Total. se te escape y Mm. tal, pero que lo diga yo, no que lo diga una máquina. Al final Total. es una máquina, que ni siquiera una máquina. Es como una recopilación de todo, ¿no? Es una cosa que es súper impersonal. Entonces, creo que nunca va a sustituir la IA al trabajo artesanal, a lo que uno hace. Aunque la IA esté en pañales y esto vaya avanzando, creo que no va a superar nunca al talento humano, creo.
y espero. Espero. De pasar eso, Esperamos. yo ya no sé Esperemos. qué nos va a pasar más como mundo, De la todas verdad. formas, si pasa, no lo veremos, porque pasará dentro de ¿Tú crees? Esto mucho. corre O sea, mucho, GPT Elena. tiene un poco de tiempo, o sea, 3 años, 4, o sea... A ver, pues tiene que ser pues, para 2100. No, yo creo que antes. Yo pienso que en mi trabajo... Tiene que ser. Yo no me puedo ir de este mundo con el mundo tan digitalizado. Pues, Pues entonces pues tenemos un posiblemente problema. te vayas de este Claro. mundo. Con el mundo muy digitalizado, o como dice María, Me tocará o pelear. esto de la vuelta. O sea, de la vuelta, entonces es como estamos. Como estamos, la mayoría, estamos estimulados con problemas de salud mental, con estrés, con ansiedad. Supongo que esto llegará a un punto en el que digamos, hasta aquí hemos petado. Ya no podemos más. Ya no podemos vivir más en este mundo tan rápido, y busquemos la calma, lo humano, lo tangible. Yo tengo esa esperanza. Tengo esa Yo esperanza. espero también, la verdad. Sería lo suyo. Sí, pero claro, tenemos que darle la vuelta todavía. O sea, Claro. queda mucho tiempo para seguir. Yo te digo porque personalmente hay veces en los que pienso, esto no puede conmigo. El mundo este puede conmigo. Porque no se puede estar todo el rato produciendo, todo el rato estimulado. Hay veces que te acuestas a dormir y ni siquiera puedes, porque Total. tienes, El run, 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 run. Vaya. Luego te sale en tic en el ojo. Yo, a ver, hay semanas que estoy la tan muñeca, ¿no? El este de la muñeca. Hay semanas que estoy tan tranquila y de repente empiezo el ojo me palpita. Digo, ya está, estrés. Pero Sí, bueno. sí, realmente sí. Pues bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Que Así es un es que placer compartir con vosotras este ratico. Ya muchas ves. gracias por venir. Gracias a vosotros. vosotros. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por venir. Gracias, Antonio José. Y bueno, hemos visto cómo la creatividad puede ir tomando distintas formas, desde el diseño y la comunicación hasta el mundo digital, porque al final todo conecta de una manera o de otra. Así que gracias por escucharnos y nos vemos pronto.